No, ya le he dicho que no hay liquidación. ¿Acaso me ve cara de banco? Gritó don Genaro, deslizando con desprecio una hoja de papel amarillenta sobre el escritorio de cedro pulido en su despacho. Sus ojos, inyectados de cólera, chocaban con la mirada cansada de Ismael, que solo pedía lo justo tras 15 años de servicio. Pero patrón, usted me dio su palabra, intentó argumentar Ismael, sosteniendo su sombrero entre sus manos encallecidas. Te di mi palabra de que tendrías un techo, y lo cumplo, golpeó la mesa don Genaro. Ahí tienes el título de propiedad del viejo establo en el Pedregal. Está en ruinas, pero tiene 4 paredes. Tómalo o vete sin nada. La finca ya no da para más. Ismael miró el documento con desconfianza. En todo el pueblo se sabía que don Genaro era el cafetalero más rico de la comarca, con sembradíos que se perdían en el horizonte. El mismo que manejaba una camioneta del año y que le pagaba los estudios a un sobrino en la capital, ahora le decía que no podía pagarle su retiro en dinero. El establo abandonado, murmuró don Genaro con una sonrisa maliciosa. Lo construyó mi abuelo hace casi un siglo. Nadie lo ha usado en décadas. A lo mejor te encuentras alguna reliquia. Como una tarántula del tamaño de tu mano. Soltó una carcajada mientras se servía un trago de aguardiente. Ismael tomó el papel con resignación. Tenía a su esposa, Elena, delicada de salud, esperando en casa de un familiar. Necesitaba un lugar donde vivir, y hasta un establo en ruinas era algo. Gracias, patrón, dijo, guardando el documento en el bolsillo de su camisa gastada. Y ahora lárgate antes de que me arrepienta, y ni se te ocurra volver a pedirme nada, respondió don Genaro, dándole la espalda para contemplar sus vastas tierras desde el ventanal. Ismael salió de la hacienda con el corazón encogido. 15 años dedicados a cuidar los cafetales, a seleccionar el mejor grano, a reparar la maquinaria, para terminar con un establo que, según los rumores, ni siquiera tenía un techo completo. Caminó durante casi 2 horas hasta llegar al lindero más apartado de la propiedad. A medida que avanzaba, el sendero se hacía más angosto y el terreno más rocoso. Cuando por fin distinguió la estructura entre la maleza, el alma se le vino a los pies. El establo estaba peor de lo que había imaginado. El techo de tejas se había derrumbado por la mitad, dejando un boquete enorme al cielo. Las paredes de piedra tenían grietas por las que se colaba el viento. La gran puerta de madera colgaba de un solo gozne, meciéndose con la brisa de la tarde. Dios mío, susurró, acercándose con cautela. Al empujar la puerta, ésta se desplomó con un estruendo, levantando una nube de polvo y paja seca que lo hizo toser. El interior era un único espacio amplio y sombrío, con pesebres de piedra rotos a un lado. El suelo era de tierra apisonada, lleno de escombros y viejos aperos de labranza oxidados. Ismael se dejó caer en un rincón, sobre un montón de paja vieja, y lloró. Lloró por la humillación, por la injusticia, por no poder ofrecerle nada mejor a su Elena. Al caer la tarde, Ismael se secó las lágrimas. No podía permitirse el lujo de la autocompasión. Tenía que hacer de ese lugar algo habitable antes de traer a su esposa. Con determinación, salió a buscar ramas y lona vieja para improvisar un refugio dentro del propio establo. Pasó la noche trabajando a la luz de una pequeña fogata. Despejó los escombros, barrió el suelo y reforzó una esquina de las paredes con piedras sueltas. Cuando el alba despuntaba, estaba agotado, pero al menos tenía un espacio limpio donde descansar. Se recostó sobre su chaqueta, pero al mover uno de los pesados comederos de piedra para hacer más espacio, notó algo extraño. La base del comedero no asentaba bien. Parecía haber algo hueco debajo. Movido por la curiosidad, usó una vieja barra de hierro como palanca y con un esfuerzo tremendo logró mover la pesada pieza de piedra. Debajo, en un hueco excavado en la tierra, había un envoltorio de cuero engrasado, del tamaño de 2 ladrillos. Con manos temblorosas, lo sacó y lo puso en el suelo. El paquete estaba atado con una correa de cuero tan reseca que se partió en cuanto Ismael tiró de ella. Al abrir el envoltorio, un brillo plateado iluminó su rostro fatigado. Monedas, cientos de monedas de plata,
Viejos pesos de plata con el águila de perfil, perfectamente conservados. Virgen Santísima, exclamó, tomando una moneda entre los dedos, sintiendo su peso, su historia. Eran auténticas, una fortuna olvidada bajo el establo que don Genaro le había arrojado como una limosna. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Devolverle el tesoro a don Genaro? El patrón no sabía de su existencia, si no, jamás le habría dado esa tierra. Pasó la mañana entera contemplando las monedas, contándolas una y otra vez. Eran más de 1,000 pesos de plata, una suma con la que podría comprar su propia parcela, construir una casa digna y pagar el tratamiento médico de Elena. Esa misma tarde, Ismael tomó una decisión. Guardó la mayor parte de las monedas en su morral, dejando unas 20 en el envoltorio de cuero, que volvió a colocar en su escondite. Luego caminó al pueblo para ver a su esposa. Mi amor, le dijo a Elena tomándole la mano, las cosas van a cambiar. Digamos que la vida ha sido justa conmigo. Esa noche, Ismael viajó al pueblo vecino. Visitó a un joyero de confianza que, asombrado por la antigüedad de las monedas, le ofreció un precio justo por una pequeña cantidad de ellas. Ismael regresó con suficiente dinero para sus planes inmediatos. En los días siguientes, contrató discretamente a varios jornaleros para reconstruir el establo. Nadie cuestionó su repentina fortuna. Todos supusieron que don Genaro al fin le había pagado lo que le correspondía. Una semana después, el ruinoso establo era irreconocible. Tenía un techo nuevo y sólido, paredes reforzadas, ventanas y hasta un pequeño huerto comenzando a tomar forma. Ismael había comprado muebles sencillos pero dignos y había contratado al mejor médico de la región, el doctor Morales, para que atendiera a Elena. La noticia no tardó en llegar a oídos de don Genaro. ¿Qué anda haciendo Ismael?, le rugió a Javier, su capataz, que le contaba las novedades. Sí, patrón, ha transformado el establo por completo. Dicen que hasta contrató al doctor Morales para su mujer. La curiosidad y un mal presentimiento llevaron a don Genaro a subir a su camioneta y conducir hasta el Pedregal. Lo que vio lo dejó sin habla. Donde antes había una ruina, ahora se levantaba una casita modesta, pero hermosa, con humo saliendo de la chimenea y flores recién plantadas en la entrada. «¡Ismael!», gritó desde la camioneta. «¡Sal aquí ahora mismo!». Ismael apareció en el umbral, sereno, con una dignidad que don Genaro nunca le había visto. «¿De dónde sacaste el dinero para esto?», le exigió, bajándose bruscamente. «¿Robaste? ¿Te endeudaste?». Ismael sonrió levemente. «No, señor, encontré algo que su abuelo dejó en este establo, algo que usted desconocía». El rostro de don Genaro palideció. «¿De qué estás hablando?». Como única respuesta, Ismael lo invitó a pasar. Sobre la mesa del comedor, en un paño limpio, estaban las 20 monedas de plata que había dejado a propósito. «Pesos de plata», murmuró don Genaro, tomando una con manos temblorosas. «¿Dónde?». «Debajo del comedero. Supongo que su abuelo las guardó en tiempos de la Revolución». «Hay más. Son mías», exclamó don Genaro, con los ojos desorbitados por la codicia. «Todo en esta tierra me pertenece». Ismael negó con la cabeza y sacó el papel amarillento que el propio don Genaro le había arrojado días atrás. «El título de propiedad dice otra cosa, patrón. Este establo y todo lo que contenga es legalmente mío. Usted mismo lo firmó». Don Genaro se abalanzó sobre Ismael, intentando arrebatarle el documento. En el forcejeo tropezaron y derribaron una lámpara de queroseno que iluminaba la estancia. El combustible se derramó en el suelo de madera y una chispa del mechero prendió una llama que creció rápidamente. Don Genaro gritó de pánico al verse atrapado por el fuego. En lugar de huir, Ismael agarró el balde de agua que usaban para fregar y lo arrojó sobre las llamas, sofocándolas antes de que causaran un daño mayor. «¿Por qué?», jadeó don Genaro, mirándolo confundido, a salvo del peligro. «¿Por qué me ayudaste?». «Porque a diferencia de usted, a mí no me gusta ver sufrir a la gente», respondió Ismael con sencillez. El terrateniente se derrumbó en una silla, de pronto avergonzado y exhausto. Miró a su alrededor, observando el hogar humilde, pero digno, que Ismael había creado. Y algo cambió en su mirada. «¿Cuántas monedas encontraste?».
preguntó finalmente en voz baja. Las suficientes, replicó Ismael. Estas 20 son suyas, don Genaro. Se las devuelvo como prueba de que no le guardo rencor por los años de mal pago. Don Genaro miró las monedas y luego a Ismael. Por primera vez vio al hombre, no al peón. No, dijo finalmente, empujando las monedas hacia Ismael. Quédatelas todas. El título es legal. Esta casa es tuya con todo lo que hay en ella. Se levantó con dificultad, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Ismael, perdóname, he sido un hombre injusto. 2 meses después, todo el pueblo hablaba de la transformación de don Genaro. El cafetalero había mejorado el sueldo de todos sus trabajadores y donado fondos para un dispensario médico en el pueblo. Ismael, por su parte, había invertido el dinero en perforar un pozo en su pedregal. Para sorpresa de todos, encontró un manantial de agua pura. Con el agua transformó la tierra rocosa e inútil en un próspero vivero de plantas de café. Su esposa, Elena, se había recuperado por completo y le ayudaba en el negocio. Una tarde, mientras Ismael regaba los cafetos jóvenes, vio acercarse la camioneta de don Genaro. El hacendado, ahora más delgado y de aspecto sereno, caminó hacia él. Vengo a proponerte un negocio, Ismael. Mis almácigos se plagaron este año. Necesito comprarte de tus plantas. Son las más sanas de toda la región. Ismael sonrió y le extendió su mano encallecida. Don Genaro la estrechó sin dudar. La verdadera riqueza no estaba bajo el suelo del establo, dijo Ismael mirando el horizonte. Estaba en aprender que la dignidad no tiene precio y que hasta el corazón más duro puede ablandarse. Don Genaro asintió, con los ojos húmedos por primera vez en décadas, un recordatorio de que a veces la justicia de la vida llega de las formas más inesperadas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza.